bueno, nos quedamos en la contribución del acero transversal, que vendría siendo obtenido de la teoría de la armadura de Ritter, ¿verdad? Es la contribución de los estribos. Si de esta ecuación yo despejo al área de acero, a la separación máxima de acero, para los estribos me va a quedar que la separación máxima de estribos es igual a esto, ¿verdad? Entre el valor de quién, entre el valor del BSR, ¿verdad? Entre el valor del BSR. Pero nosotros verificamos anteriormente que el BSR era la contribución de los estribos y el BCR es la contribución del concreto. Por lo tanto, lo que resiste a cortante, el cortante total es el BCR más el BSR, que es la contribución del concreto, más la contribución de los estribos, ¿verdad? Quedando finalmente esta expresión. Pero ahora el BSR lo puedo reescribir de esta manera. Por lo tanto, ahora la separación máxima va a quedar como el factor de reducción por AB, por el FY, por el valor de D, ¿verdad? Por el seno y el coseno de la inclinación del ángulo. Y luego aquí es BSR, entonces ¿qué va a quedar aquí? Me va a quedar aquí el BU menos el BCR, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo la separación máxima de los estribos, pero esa expresión que tengo ahí solamente va a ser válida cuando el valor del BU es mayor que el BCR. El reglamento de construcciones maneja un porcentaje, o más bien un área de acero mínima para los estribos, ¿verdad? Esto, recuerden que esta expresión solamente se va a hacer útil cuando el BU es mayor que el BCR, porque si el BU es menor que el BCR, entonces no va a haber separación, ¿verdad? Aquí me va a dar un número negativo. Debe de ser mayor que el BCR. Si el BCR es mayor que el BU, entonces quiere decir que el elemento de concreto solito, sin estribos, resiste el cortante. Pero cuando sucede la condición de que el BU sea menor que el BCR, se deben de colocar estribos, ¿verdad? Según el reglamento, el área, ¿verdad? AB de estribos, obviamente, ¿verdad? Dice que es igual a 0.30 del valor de la raíz cuadrada del F asterisco C por el valor de B por el valor de la separación entre el valor del FY. Eso es lo que maneja el reglamento para el AB mínimo, ¿verdad? En caso de que el BCR sea mayor que el BU o igual, tenemos que meter un área mínima para estribos, ¿verdad? Donde ya vimos que el AB, habíamos comentado que el AB es igual al número de ramas, ¿no? El número de ramas que multiplica al área de acero de la barra del estribo, ¿verdad? Entonces, si yo igualo esta ecuación, que es el área de acero mínimo para el estribo, este es el mínimo para el estribo, entonces con esto que está aquí, pues obviamente si yo le supongo la separación,
puedo conocer el número de ramas, o bien puedo conocer el área de la barra del estribo que voy a meter, ¿verdad? Pero pues por lo regular ya conocemos el área de la barra del estribo que voy a meter, y supongo la separación S. Supongo la separación S. ¿Qué quiere decir? Que pues voy a conocer más bien el número de ramas que le voy a meter a la sección, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces voy a calcular con esta expresión, poniendo la separación y conociendo también, por ejemplo, estribos del número 2 y medio o del número 3, pues puedo conocer el número de ramas que va a llevar mi sección, ¿verdad? Entonces esto es lo que marca el reglamento cuando el BCR es mayor que el BU. Entonces ya conozco la separación máxima y el acero del estribo mínimo que debe de llevar cuando el BCR es mayor que el BU, ¿verdad? Recuerden que el valor de teta, ¿qué es? Pues es la inclinación del estribo, ¿verdad? Ya lo comentamos. Inclinación del estribo, ¿no? Donde teta lo manejamos mayor o igual a 45 grados para que el estribo trabaje. Si no, no trabaja. Obviamente nosotros utilizamos el teta igual a 90, ¿no? A 90 grados, ¿verdad? En muchas ocasiones, por lo regular en todas, utilizamos los estribos a 90 grados, ¿verdad? Entonces esto me va a quedar la unidad. El seno de teta más el coseno de teta, como teta vale 90, me va a quedar 1, ¿verdad? Esto me va a quedar 1. ¿Verdad? Bueno, continuamos. Por otro lado, dice también el reglamento, ¿verdad? Que tenemos por ahí, cuando el valor del BU es mayor que el BCR, la contribución del concreto, ¿verdad? Y este valor también de BU es menor o igual a una expresión que es factor de reducción por 1.5 por el valor de B por D por la raíz cuadrada del F asterisco C. ¿Sí? Cuando el BU que está actuando en la sección es mayor que el BCR, pero menor que esto, factor de reducción por 1.5 por B por D de la raíz cuadrada del F asterisco C, ¿verdad? Entonces el valor de la separación que voy a obtener ahí es igual a D entre 2. Cuando esto sucede, la separación de los estribos es de entre 2. Y cuando el BU es mayor que lo que tengo aquí, cuando el BU es mayor que esto, entonces la separación es igual a D entre 4, donde D pues sabemos que es del centroide de las barras longitudinales al borde del elemento, ¿verdad? Ese es el valor de D. Entonces tenemos, si BU es mayor que esto, entonces la separación del estribo es esta. Y si BU es mayor que el BCR pero menor que esto, la separación es esto.
¿sí? Pero nunca, nunca mayor que la separación máxima. Nunca mayor de la separación máxima, ¿sí? Entonces más bien quedaría que la separación máxima es la que va a gobernar, ¿verdad? Tiene que ser, esta tiene que ser siempre nunca mayor a la separación máxima. O sea, tiene que ser así, ¿verdad? Estas tienen que ser, aquí es al revés, perdón, es menor, ¿verdad? Esta debe de ser mayor o igual siempre que estas, ¿no? Nunca me debo de pasar de la separación máxima, nunca me debo de pasar de la separación máxima. ¿Quedó claro? Vamos a verificar, el reglamento también tiene por ahí que se le llama el B último. El B último es un cortante último que maneja el reglamento. O sea, el cortante último tiene que ser mayor siempre al cortante que está actuando. Entonces tenemos el cortante, ¿verdad? Para vigas, el BU límite o último, se le conoce como último o límite. Este siempre tiene que ser mayor o igual que el cortante que está actuando. En vigas y en columnas también, ¿va? En vigas y en columnas. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Tenemos un valor ahí para vigas, que es el B último o el B límite. Nunca debe de cumplirse que el cortante que está actuando en la sección sea mayor que el límite, nunca. Debe de cumplirse siempre esta condición. Entonces, para vigas, tenemos que el valor del B último es igual a un factor de reducción, me parece que es de 2 a 2.5, a ver, vamos a verificar por aquí. El B último en vigas es 2.5. Entonces tenemos aquí que es el factor de reducción por 2.5 del valor de B por D de la raíz cuadrada del F asterisco C. Y para columnas, el B último siempre tiene que, bueno, el B último es igual al factor de reducción por el valor de 2 por el valor de B por el valor de la raíz cuadrada del F bi'C para vigas y columnas. Entonces debe de cumplirse siempre esta condición, que el B último siempre sea mayor al B que actúa en la sección, al B que actúa en la sección, ¿verdad? Son condiciones. Si esto sucede, si sucede lo contrario, entonces tengo que incrementar el peralte de mis elementos que están trabajando a cortante. Si el cortante que actúa es mayor que mi B último o límite, tengo que incrementar en mis secciones el peralte, en las losas, en los muros, en las traves, en las columnas. Si esto no se cumple, tengo que incrementar el peralte de la sección, de cualquier sección. ¿Quedó claro? Entonces vamos a continuar. Por otro lado, tenemos la contribución
del concreto, ¿verdad? Tenemos la contribución del concreto. La contribución del cortante del concreto, lo que resiste el concreto según el reglamento, cuando el porcentaje de acero es mayor que 0.015, ¿sí? Esto implica que el valor del BCR, o sea, el BCR es la contribución del concreto o bien lo que resiste el concreto, es igual al factor de reducción por 0.5 del valor de B por el valor de D por el valor de la raíz cuadrada del F asterisco C. Habíamos comentado hace varios videos que el F asterisco C se va a utilizar para diseño por cortante, ¿verdad? Y el F'C lo diseñamos o lo ocupamos para diseñar la flexión. ¿Se acuerdan? Pues tenemos F asterisco C, ¿verdad? El F asterisco C pues es igual a 0.8 del valor del F'C. Y este lo vamos a ocupar para revisar por cortante o para diseñar por cortante. Y el F'C, que era igual a 0.85 del valor del F asterisco C, ¿no? Y esto era para revisar la flexión en el elemento, ¿no? Entonces, cuando el valor del porcentaje de acero sea menor o igual, en este caso es aquí menor y aquí es mayor o igual que 0.015, el valor de la resistencia del concreto es igual a el valor del factor de reducción por el valor de B por D por el valor de ¿quién? De 0.2 más 20 veces el porcentaje de acero por la raíz cuadrada del F asterisco C, ¿verdad? Cuando el porcentaje de acero sea menor que 0.015, la resistencia del concreto vale esto. Este es porcentaje. 0.2 más 20 veces el porcentaje por la raíz cuadrada del F asterisco C. BCR. Eso es para vigas. Para vigas, esta es la resistencia del concreto según el porcentaje que se tenga en la sección, el porcentaje de acero. Por otro lado, eso es para vigas, ¿sí? Cuando, por otro lado, cuando H de mis elementos es mayor o igual a 700 milímetros, esto implica cuando el peralte total sea en cualquier elemento, losas, traves, muros, columnas, zapatas, sea mayor que esto, el BCR se va a multiplicar por 1 menos 1, 2, 3.304 del valor de H menos 700, ¿sí? Donde H para esta expresión está en milímetros. ¿Verdad? Entonces, H en milímetros, cuando H es mayor de 700 milímetros, el BCR de los elementos se multiplica por este factor. Así que debe de ser menor a 1 y debe de ser mayor a 0.85, a 0.8. Este valor que tengo yo aquí debe de ser menor que la unidad y mayor que 0.8.
cuando el H es mayor que 700 milímetros. Por otra parte, este es el cortante para vigas. Para vigas se utiliza esto. Y esta expresión se utiliza para cualquier elemento estructural, ¿verdad? Continuamos. Por otro lado, voy a tener para la flexocompresión, tenemos, o sea, cuando hay flexión y compresión, ¿verdad? O sea, para columnas, para la flexocompresión, cuando el valor, dice el reglamento, que cuando el valor del PU es menor o igual que el factor de reducción por 0.7 del valor de AG por el valor del F asterisco C más 2000 veces el área de acero. Cuando sucede esto, ¿sí?, donde el PU son los elementos mecánicos, ¿cuáles son? Momento flexionante, cortante, carga axial, carga de tensión, torsión, etcétera, ¿no? Esta carga axial que está actuando en las columnas debe de ser menor que este valor, donde el valor de AG que tengo aquí es igual a B por D. Ese es el valor de AG, dice el reglamento, ¿verdad? Esto ya lo conocemos, ¿verdad? El F asterisco C y el área de acero de la sección, pues es el área de acero de la sección, ¿verdad?, en la columna. Cuando sucede esto, dice el reglamento que hay que multiplicar el BCR por el factor de 1 menos 0.007 del valor del PU entre el valor de AG. Cuando sucede esto y cuando es flexotensión, el BCR se va a multiplicar por 1 menos 0.03 de lo mismo. Cuando es flexotensión. Cuando es flexocompresión, se utiliza que el PU debe de ser menor que esta expresión y se utiliza el BCR multiplicado por este factor para flexocompresión. Y para flexotensión tenemos que el BCR multiplicado por esta expresión. Aquí es 0.03 y aquí es 0.007. Aquí en la flexocompresión o flexotensión, este valor del BCR para las columnas, ¿sí?, si se fijan, aquí en las expresiones para vigas, el BCR va a depender del porcentaje de acero en vigas, ¿sí? Bueno, el BCR para las columnas aplica las mismas expresiones también, ¿sí? Pero ahora tenemos en las columnas nosotros
acero en la parte de compresión y en la parte de tensión también. Entonces vamos a tomar nosotros el porcentaje de acero en la cara de compresión o en la cara de tensión, la más crítica. ¿Sí? Vamos a tomar el porcentaje de acero de la cara de compresión al borde del elemento o de la cara de tensión al borde del elemento. Si aquí tengo, por ejemplo, 3 varillas y aquí tengo 2 varillas arriba, la más crítica sería la de 2. Entonces voy a tomar ese porcentaje de acero en la parte de compresión, o bien en la parte de tensión, el porcentaje de acero en la parte de tensión, en la cara más próxima al borde del elemento, ya sea a compresión o a tensión, la cara más próxima al borde del elemento. Si en este caso tenemos 3 y 3 arriba, ¿verdad? Entonces tendríamos que tomar el porcentaje en compresión o en tensión, que vendría siendo lo mismo, que son 3 varillas del número tal, ¿sí? Y este sería para las columnas, el porcentaje que voy a colocar aquí en las columnas. Y la resistencia es la misma. La resistencia del VCR es la misma, pero ahora aquí estoy manipulando este porcentaje, que es el que voy a tomar, el más crítico, en la cara superior o en la cara inferior. ¿Sí? Cuando hagamos el ejemplo de flexocompresión, más adelante, vamos a verificar que este porcentaje es el de la cara más cercana al borde del elemento, el más crítico. Ahora, cuando el valor ahora es al revés, cuando el PU es mayor